Mi familia me confesó que nací solo para ser la cuidadora de mi hermano. Años después vuelven suplicando dinero para sus problemas legales. Pero mi respuesta los dejó destrozados y sin palabras. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital para una empresa de tecnología, y básicamente acabo de decirle a mis padres que no voy a dar ni un centavo para los problemas legales de mi hermano, y honestamente no me arrepiento ni un poco. Sé que suena duro, lo sé, pero déjame contarte toda la historia porque cuando termines de leer esto vas a entender por qué llegué a este punto. La cosa es que toda mi vida, literalmente desde que tengo memoria, he sido invisible en mi propia familia. Y no es una exageración ni nada dramático, es simplemente la verdad. Ryan es mi hermano mayor, tiene 31 años ahora, y fue diagnosticado con ADHD cuando tenía como 6 años, creo, o tal vez 7, no estoy completamente segura. Desde ese momento todo en nuestra casa giraba alrededor de él, de sus necesidades, sus berrinches, sus problemas. Yo nací cuando él tenía 3 años, y crecí pensando que así era una familia normal, ya sabes, donde un hijo recibe toda la atención, y el otro simplemente existe en el fondo. Mis padres siempre estaban lidiando con algo relacionado con Ryan. Siempre había una nueva terapia, un nuevo medicamento, una nueva estrategia para manejar su comportamiento. Y yo estaba ahí, siendo la niña tranquila, la niña que no causaba problemas, la niña que entendía que Ryan necesitaba más atención porque tenía una condición. Pero la verdad es que Ryan no solo tenía ADHD, era un bully, y mis padres nunca hicieron nada al respecto. Me acuerdo perfectamente de cuando yo tenía como 8 años, y él 11. Me empujaba contra las paredes, me quitaba mis cosas, y las escondía o las rompía. Y cuando yo lloraba y les decía a mis padres, ellos me decían que tenía que ser más comprensiva, que Ryan no podía controlar sus impulsos, que yo era la hermana menor y tenía que aprender a ceder. ¿Puedes creerlo? Básicamente me estaban diciendo que aceptara el abuso, porque mi hermano tenía una excusa médica para ser un idiota, y no era solo conmigo, con otros. Niños en la escuela era peor, pero mis padres siempre lo defendían, siempre encontraban una manera de justificar su comportamiento. Mis cumpleaños eran una pesadilla, todos y cada uno de ellos. Ryan encontraba la manera de arruinarlos, sin falta. Recuerdo mi cumpleaños número 10. Mis padres me habían organizado una fiesta pequeña en casa con algunas amigas de la escuela, nada del otro mundo, pero yo estaba súper emocionada porque era la primera vez que tenía una fiesta así. Pues resulta que Ryan decidió que ese día iba a tener uno de sus peores berrinches, porque no le gustaba el pastel que habían comprado. Tipo, ni siquiera era su cumpleaños, pero él quería que todo fuera a su manera. Terminó tirando el pastel al suelo, gritándole a mis amigas, y mis padres tuvieron que terminar la fiesta temprano para calmarlo. Yo me quedé en mi cuarto llorando el resto del día, y mis padres nunca se disculparon. Solo dijeron que Ryan había tenido un mal día, y que yo debería entender. Eso pasó una y otra vez, año tras año, hasta que simplemente dejé de querer celebrar mis cumpleaños. La Navidad era igual, o peor. Ryan siempre recibía más regalos más caros, y si yo recibía algo que él quería, armaba tal escándalo que mis padres básicamente me obligaban a compartirlo o directamente a dárselo. Una vez me regalaron una bicicleta nueva. Yo tenía como 12 años y había pedido esa bicicleta todo el año, y Ryan decidió que la quería él. Mis padres le dijeron que no, que era mía, pero él se puso tan histérico que al final le compraron una igual pero mejor, y además me dijeron que tenía que dejarle usar la mía cuando él quisiera porque sería egoísta no hacerlo. Yo me quedaba ahí pensando, ¿en serio? ¿En serio tengo que compartir mi regalo de Navidad con el tipo que me hace la vida imposible? Pero no decía nada porque había aprendido que no servía de nada. Cuando cumplí 13 años, pasó algo que todavía me enoja, cuando lo pienso. Mis padres me habían prometido un viaje especial, solo nosotros tres, a Disneyland. Yo nunca había pedido nada así, pero ese año habían dicho que como estaba empezando la secundaria y había sacado excelentes calificaciones, me iban a dar ese regalo. Estaba emocionadísima, la verdad, porque iba a ser la primera vez que hacía algo especial solo con mis padres, sin Ryan arruinando todo. Pues 2 semanas antes del viaje, Ryan se enteró y obviamente quiso ir. Mis padres me dijeron que no iba a poder venir, que este era mi viaje especial, pero Ryan hizo tal berrinche, gritó tanto, rompió cosas en la casa, que al final mis padres cedieron y dijeron que tenía que venir porque no podían dejarlo solo y no había nadie más que pudiera cuidarlo. El viaje fue horrible, no voy a mentir. Ryan se quejó de todo, quería irse de cada atracción antes de tiempo, se enojaba si teníamos que esperar en filas,
y mis padres pasaron todo el tiempo tratando de mantenerlo contento en lugar de, ya sabes, disfrutar el viaje conmigo. Hubo un momento en que estábamos en fila para Space Mountain, que era la atracción que más quería subir, y Ryan decidió que ya se quería ir. Mis padres me dijeron que teníamos que irnos porque Ryan estaba incómodo, y yo exploté. Les dije que este se suponía que era mi viaje, que por qué siempre tenía que ser sobre Ryan, y mi mamá me dijo que estaba siendo egoísta y dramática. Me fui caminando sola por el parque llorando, y ellos me alcanzaron como una hora después, enojados conmigo por haberme alejado. Nunca se disculparon, nunca reconocieron que habían arruinado algo que se suponía era especial para mí. Los años siguientes fueron más de lo mismo, honestamente. Yo me volví cada vez más callada, más retraída. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto o en casa de amigos cuando podía. Mis abuelos maternos, que vivían en otro estado, eran los únicos que parecían verme realmente, que se daban cuenta de lo que estaba pasando. Cada vez que los visitaba me trataban como si yo importara. Me hacían preguntas sobre mi vida, sobre la escuela, sobre lo que me gustaba, y eso significaba todo para mí. Mis abuelos veían cómo mis padres me trataban y no estaban de acuerdo. Lo sé porque una vez escuché a mi abuela discutiendo con mi mamá sobre eso, diciéndole que me estaban haciendo daño, pero mi mamá solo se defendía diciendo que yo no entendía lo difícil que era criar a Ryan. Cuando llegué a los 17 años y estaba en mi último año de preparatoria, supe que tenía que salir de ahí. Empecé a investigar universidades que estuvieran lo más lejos posible de casa, literalmente al otro lado del país. Mis padres asumían que iba a ir a la universidad local para poder seguir viviendo con ellos y, obviamente, ayudando con Ryan. Pero yo tenía otros planes. Apliqué en secreto a varias universidades en la costa este, pedí todas las becas posibles, trabajé medio tiempo para ahorrar dinero y, básicamente, preparé mi escape. Mis abuelos me ayudaron mucho en esto. Me apoyaron con las aplicaciones, con las cartas de recomendación, con todo lo que necesitaba. Un día en la primavera de mi último año, estaba cenando con mis padres y Ryan, y salió el tema de la universidad. Yo les dije que había sido aceptada en una universidad en Nueva York con una beca casi completa, y que me iba a ir. La reacción fue, bueno, fue peor de lo que esperaba. Mi mamá empezó a llorar, mi papá se enojó muchísimo, y Ryan estaba ahí mirándome como si lo hubiera traicionado personalmente. Mi papá me dijo que era una egoísta, que cómo iba a abandonar a mi familia así, que Ryan me necesitaba. Yo me quedé ahí procesando esas palabras, tipo, ¿Ryan me necesitaba? ¿Para qué exactamente? Y entonces mi mamá dijo algo que nunca voy a olvidar, algo que cambió completamente cómo veía mi vida y mi familia. Me dijo, con lágrimas en los ojos pero completamente seria, que la razón por la que habían decidido tener un segundo hijo, o sea yo, era específicamente para que Ryan tuviera a alguien que lo cuidara cuando ellos ya no pudieran, que ese era mi propósito, mi rol en la familia. Lo dijo así, literalmente, como si fuera lo más normal del mundo decirle a tu hija de 17 años que básicamente fue concebida para ser la cuidadora de su hermano mayor por el resto de su vida. Me quedé en shock, no sé, como 5 minutos sin poder decir nada. Todo empezó a tener sentido de repente. Todos esos años de ser ignorada, de que mis necesidades no importaran, de tener que sacrificar todo por Ryan, todo había sido parte de un plan. Yo no era una hija para ellos, era una solución a largo plazo para el problema de qué iba a pasar con Ryan cuando ellos envejecieran. Sentía como si no pudiera respirar, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Les pregunté si alguna vez me habían querido por mí misma, si alguna vez me habían visto como algo más que la futura cuidadora de Ryan, y mi papá me dijo que por supuesto que me querían, pero que tenía que entender mis responsabilidades familiares. Esa noche llamé a mis abuelos llorando y les conté todo. Mi abuela estaba furiosa. Me dijo que empacara mis cosas, que me iban a ayudar a irme, que no tenía que quedarme en esa casa ni un día más si no quería. Pasé las siguientes semanas básicamente evitando a mis padres, terminando la preparatoria, preparándome para irme. Mis padres intentaron hacerme sentir culpable constantemente. Me decían que era una mala hija, que estaba siendo inmadura, que iba a arrepentirme. Ryan ni siquiera me hablaba, solo me miraba con resentimiento cada vez que me veía. El día que me fui para la universidad, mis abuelos vinieron a recogerme. Mis padres ni siquiera salieron de la casa para despedirse, y honestamente no me importó. Me subí al carro de mis abuelos con mis maletas y no miré atrás, literalmente. Esa fue la última vez que estuve en esa casa, hace, como 10 años ya. Mis padres me dijeron antes de irme que no iban a darme ni un centavo para la universidad, ya que estaba tomando esta decisión, y cumplieron su palabra. Pero yo estaba preparada para eso.
Tenía mi beca, mis ahorros, y sabía que podía trabajar. La universidad fue difícil, no voy a mentir. Trabajaba como 25 horas a la semana además de estudiar tiempo completo. Pero era la primera vez en mi vida que sentía que estaba viviendo para mí misma, ¿sabes? Nadie me estaba diciendo que tenía que sacrificar mis planes por Ryan. Nadie me estaba haciendo sentir culpable por querer tener mi propia vida. Hice amigos increíbles, estudié lo que me gustaba, tuve novios, me divertí. Básicamente, hice todo lo que una persona normal hace en la universidad, sin tener que preocuparme por un hermano abusivo y padres negligentes. Mis abuelos me mantenían al tanto de lo que pasaba con mi familia de vez en cuando, aunque yo no preguntaba mucho porque honestamente no quería saber. Aparentemente, Ryan seguía viviendo con mis padres. Había intentado trabajar un par de veces, pero nunca duraba mucho en ningún trabajo, porque no podía manejar la autoridad o el seguir reglas básicas. Mis padres seguían haciendo todo por él, justificando su comportamiento, y según mis abuelos cada vez era peor porque ya no tenían la excusa de que era un niño, era un adulto de más de 20 años actuando como si el mundo le debiera algo. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un trabajo increíble en una empresa de tecnología, me mudé a un departamento lindo en la ciudad, y básicamente construí la vida que siempre quise. No hablé con mis padres en todo ese tiempo, tipo 6 años completos sin ningún contacto. Ellos sabían dónde estaba porque mis abuelos les decían, pero nunca intentaron contactarme. Supongo que estaban demasiado ocupados con Ryan, o tal vez estaban esperando a que yo fuera la que cediera y volviera arrastrándome. Hace como 2 meses Ryan hizo algo que finalmente tuvo consecuencias reales. Aparentemente había estado acosando a unos niños del vecindario, los seguía, les tomaba fotos sin permiso, les gritaba cosas raras, básicamente comportándose de una manera súper perturbadora. Los padres de esos niños se quejaron con mis padres varias veces, pero mis padres, siendo mis padres, no hicieron nada al respecto. Solo dijeron que Ryan tenía problemas y que los vecinos tenían que ser más comprensivos. Pues uno de los papás se hartó y llamó a la policía, y cuando la policía llegó Ryan se puso agresivo con ellos, los empujó, gritó, hizo todo un show, y terminó siendo arrestado. Mis abuelos me llamaron para contarme lo que había pasado, y honestamente mi primera reacción fue tipo, finalmente, ¿sabes? Finalmente, alguien lo estaba haciendo responsable de sus acciones, en lugar de solo darle palmaditas en la cabeza y decirle que todo estaba bien porque tenía ADHD. No me sentí mal por él, para nada, porque esto era algo que había estado esperando que pasara desde hace años. Sabía que eventualmente su comportamiento iba a cruzar una línea que ni siquiera mis padres iban a poder justificar. Lo que no esperaba era que 3 semanas después de eso, recibiera un email de mi mamá. Fue súper raro porque ella nunca había intentado contactarme en todos estos años. Y de repente ahí estaba, un email largo explicando la situación con Ryan, diciendo que necesitaba terapia especializada, que necesitaba un abogado para el caso legal, y que todo eso costaba mucho dinero. Y al final, la razón real del email, me estaba pidiendo ayuda económica. Me pedía que contribuyera con los gastos legales y médicos de Ryan porque, según ella, yo también era su familia y tenía una responsabilidad hacia él. Leí ese email como 3 veces porque no podía creer lo que estaba leyendo. Esta mujer, que me dijo hace 10 años que yo había sido concebida solo para cuidar a Ryan, que no me habló ni me apoyó en mero nada durante todos estos años, que dejó que su hijo me hiciera bullying toda mi infancia, estaba ahora pidiéndome dinero. No un perdón, no un reconocimiento de lo que me hicieron, solo una demanda de dinero porque aparentemente yo todavía tenía esa responsabilidad familiar que ella había decidido que yo tenía. Le respondí el email esa misma noche. Le dije que no iba a dar ni un centavo para Ryan, que no era mi responsabilidad arreglar los problemas que ellos habían creado al no poner límites y consecuencias a su comportamiento durante todos estos años. Le dije que el hecho de que me contactara solo cuando necesitaba dinero, y no en ningún momento de los últimos 6 años, decía todo lo que necesitaba saber sobre qué clase de madre era. Le dije que Ryan era su problema, no el mío, y que yo había construido mi vida lejos de ellos específicamente para no tener que lidiar con este tipo de situaciones. Mi mamá respondió con otro email largo, diciendo que yo era egoísta, cruel, que le estaba dando la espalda a mi familia en su momento de necesidad, básicamente tratando de hacerme sentir culpable como siempre lo había hecho. Pero esta vez no funcionó. Ya no soy esa niña de 13 años que se sentía mal por querer algo para ella misma. Soy una adulta de 28 años que ha trabajado duro para construir su propia vida, y no voy a dejar que ellos me manipulen para volver a ser lo que ellos querían que fuera. Mi papá también intentó contactarme después de eso. Me llamó al teléfono. No sé cómo consiguió mi número,
pero supongo que mis abuelos se lo dieron pensando que tal vez ayudaría a que nos reconciliáramos o algo así. La conversación fue corta, porque básicamente me dijo lo mismo que mi mamá, que tenía que ayudar, que era mi hermano, que la familia se ayuda. Le pregunté si él había pensado en eso cuando decidieron que mi único propósito era ser la cuidadora de Ryan. Si había pensado en la familia cuando me dejaron, lidiar con el abuso de Ryan toda mi infancia sin hacer nada. Se quedó callado por un momento, y luego me dijo que yo no entendía lo difícil que había sido para ellos, y yo le dije que tampoco ellos habían entendido lo difícil que había sido para mí. Colgué y bloqueé el número. Según mis abuelos, que todavía mantienen contacto con mis padres, aunque no aprueban nada de lo que hacen, Ryan terminó con un abogado de oficio porque mis padres no podían pagar uno privado. El juez ordenó que asistiera a terapia obligatoria y le pusieron una orden de restricción para que no se acercara a esos niños del vecindario. Mis padres están furiosos conmigo por no ayudar. Le han dicho a todos en la familia que soy una mala hija, que los abandoné cuando más me necesitaban. Toda esa narrativa victimista que siempre han tenido. Algunos familiares me han contactado para decirme que debería reconsiderar, que al final del día es mi hermano. Pero la mayoría de la gente que me conoce, realmente, que sabe lo que viví, me apoya completamente. Mis abuelos me dijeron que están orgullosos de mí por mantener mis límites. Que no es fácil decirle que no a tu familia, pero que a veces es necesario para protegerte a ti mismo. Mi abuela me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que el amor no significa aceptar cualquier cosa que te hagan, que está bien alejarte de personas que te hacen daño incluso si son tu familia, y que yo no le debo nada a Ryan ni a mis padres después de todo lo que pasó. Ahora estoy en un punto de mi vida donde finalmente siento que soy libre, ¿sabes? Tengo mi trabajo que me gusta, mis amigos. Estoy saliendo con alguien que es increíble y que me trata bien, y estoy planeando un viaje a Europa el próximo año, algo que siempre quise hacer. Por primera vez en mi vida no tengo que pensar en cómo mis decisiones van a afectar a Ryan. No tengo que sacrificar lo que quiero por alguien más, y eso se siente increíble y aterrador al mismo tiempo. Veces me siento culpable, no voy a mentir, porque así me criaron, para sentirme responsable de Ryan, pero luego recuerdo todo lo que pasó y sé que hice lo correcto. La semana pasada, estaba cenando con una amiga y le estaba contando todo esto, y ella me preguntó si alguna vez pensaba en intentar arreglar las cosas con mis padres, tal vez en unos años, cuando todo esto se calmara. Le dije que honestamente no sabía, que parte de mí extraña la idea de tener una familia, pero que la realidad es que nunca tuve realmente eso. Lo que tenía era un rol asignado en una dinámica familiar tóxica, y no hay nada que arreglar ahí, solo hay que aceptar que así son las cosas y seguir adelante. Tal vez algún día mis padres se den cuenta del daño que me hicieron, tal vez no, pero eso ya no es mi problema. Yo hice mi parte tratando de sobrevivir mi infancia. Ahora me toca vivir mi vida, y eso es exactamente lo que voy a hacer.